aquí conmigo tenemos a el profesor Pedro Jacobelli, licenciado en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctor en Historia y profesor asistente del Instituto de Historia, desde donde contribuye a las actividades del Centro de Estudios Asiáticos UC. Entre sus áreas de interés giran en torno a la relación entre el mundo asiático y latinoamericano en el siglo XX. En particular, los campos de historia de las migraciones, en donde ha estudiado el rol del Estado y la formación de corrientes migratorias transpacíficas. Buenas tardes, estimado Pedro. Gracias por recibirnos aquí en tu oficina para esta entrevista. Y esperamos que te guste la entrevista para seguir con la difusión de la cultura japonesa en Chile. No, buenas tardes y gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, en este primer bloque de japonistas, como siempre, como lo hemos hecho en los diversos episodios que hemos tenido, siempre el primer bloque es para presentar a nuestros invitados. Por lo tanto, aquí Pedro, si quieres nos comentas tu carrera dentro de lo que es la investigación japonesa, si quieres nos puedes hablar de tus libros. ¿Por dónde comenzamos, Pedro? Tienes tú. Si quieres profundizamos también en tu área de investigación, que es como leímos la migración asiática. Bueno, una pequeña presentación. Claro. Hace un poco más de 10 años atrás, a través de las becas Presidente de la República, viajé a Australia a especializarme y recibí entrenamiento en Historia, a nivel de magíster, doctorado, con un foco en Japón. En paralelo a los estudios doctorales de Historia, continué con mis estudios de idioma, los cuales había iniciado en un viaje de intercambio durante la licenciatura, y me especialicé en historia japonesa y idioma japonés en Australia, Estados Unidos y con pasadas también por Japón. Mi primera investigación académica más importante fue sobre los movimientos migratorios de una isla pequeña de Japón que se llama Okinawa, que es la prefectura de Okinawa, en un contexto marcado por su historia reciente, digamos, la historia de un territorio ocupado militarmente, utilizado como una gran base militar en el contexto de la Guerra Fría por Estados Unidos, y en donde la presencia estadounidense es vigente, está todavía ahí a través de sus bases militares y miles de personal militar. Entonces, dentro de esas dinámicas propias de la Guerra Fría, me interesó ver, bueno, de qué manera se habían gestionado estos primeros flujos migratorios de posguerra, desde Okinawa principalmente hacia Latinoamérica. Investigación que continué después en mi doctorado, ampliando la mirada, digamos, no solamente de Okinawa, sino también de las islas principales de Japón, hacia Latinoamérica, pero con un foco más acentuado en la migración hacia Bolivia, ¿no? ¿Por qué Bolivia? Porque Bolivia en los años 50 representó un caso muy especial en la historia migratoria, por cuanto recibió flujos migratorios desde Japón, pero organizados por diferentes agencias gubernamentales. Un grupo provenía de las islas principales de Japón, organizado por el gobierno de Japón, y otro grupo estaba organizado por el ejército de Estados Unidos. Entonces me permitió comparar los diferentes roles de los estados que envían migrantes a otros países. Qué curioso, porque lo que conocemos, la más gran mayoría que estemos en Japón, es el caso de Brasil, que ahí está la colonia japonesa. De hecho, antes de haber leído tu antecedente, había conocido el caso de Bolivia. Bastante novedoso lo que acabas de decir. Bueno, y ahí tú comienzas entonces esto, lo que es tu posgrado, doctorado. Y ahí donde nace este libro entonces. Claro. Cuéntanos entonces este libro, así como lo hiciste con tu primera investigación, de qué se trata. Pero la primera investigación que hiciste está editada también. Si alguien quiere leerla, seguirla. Bueno, está en la biblioteca de la universidad, donde estudié. Está en la biblioteca de la universidad. Pero una parte bien sustancial de la investigación de ese primer grado, que era el magíster, fue reciclada, digamos, y reutilizada en la tesis doctoral. Entonces, de cierta manera, uno puede encontrar algunos elementos también en ese libro. Bueno, como decía, durante el doctorado me enfoqué un poco más en el caso boliviano, ¿no? Desde la óptica japonesa, ¿no? Lo que implicaba un doble desafío, ¿no? Es decir, mi intención no era contar la historia de Bolivia y la migración japonesa en Bolivia, sino era revisar
política migratoria de Japón, Okinawa y de Estados Unidos para promover estos flujos migratorios. Sería una investigación que requirió meses de trabajo en archivo tanto en Japón, Okinawa como en Estados Unidos, ¿no? Y hacia el final de la investigación viajé a Bolivia y conocí en qué están ahora esas comunidades que nacieron en el año 50, tanto las japonesas como las okinawenses. ¿Por qué Bolivia y no Brasil? Como tú bien o Perú, como tú dices que son países que acogieron a grupos más grandes de migrantes japoneses. Era porque como a mí me interesaba, y el corazón de la investigación es una investigación más bien teórica sobre de qué manera funcionan los estados al momento de promover migración e migración, ¿no? El caso boliviano representaba de esta manera un pequeño laboratorio, porque antes de la Segunda Guerra Mundial no había llegado mucha migración japonesa a Bolivia, una comunidad de un poco más de 100 personas, pero después de la Segunda Guerra Mundial llegan miles, ¿no? Entonces, a diferencia de Brasil y Perú, donde existía una comunidad de acogida japonesa muy grande, que muchas veces era la misma comunidad que invitaba a sus familiares a viajar y establecerse en esos países, en el caso de Bolivia eso casi no existía, y el Estado, la función del Estado era mucho más evidente. Y es por eso que me interesó bien harto el caso de Bolivia. En Bolivia, Bolivia está dividido en departamentos, en unos departamentos de Bolivia, el departamento de Santa Cruz, a 50 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz justamente, ¿no? Se establecieron con algunos kilómetros de distancia dos grandes colonias agrícolas japonesas, una sí venía de Japón y la otra venía de Okinawa, y esas dos colonias siguen hasta hoy, al punto de que la colonia okinawense, por ejemplo, ella ya es una toponimia, ¿no? Existe ya en los mapas, creció y hace un puntito, una pequeña comuna, si tú quieres, en el mapa boliviano, se escribe Okinawa, ¿no? Y Okinawa también, esa misma comunidad agrícola se transformó después en una cooperativa y es el principal productor de fideos, ¿no? de macadamias, de este tipo de nueces, etcétera. Se formalizó el espacio. Se formalizó ese espacio, se volvió un espacio, un espacio bastante bien delimitado, ¿no? Eran tierras que se habían comprado, prestado, arrendado, ¿no? Con sus límites bien claros, pero se volvieron más productivas, ¿no? Y esa productividad tuvo un gran impacto en la sociedad de acogida, en este caso la boliviana, la de Santa Cruz. Y Okinawa hoy es una marca, digamos, en Bolivia muy importante. Pero podemos hablar que esos espacios son algo así como lo que conocemos el barrio japonés de Brasil, por ejemplo, o estas son zonas rurales, no son barrios propiamente urbanos. No están dentro de una gran urbe, como sería Santa Cruz en este caso, o la Paz, pero sí son centros productivos importantes, cuyos productos llegan a las ciudades, ¿no? Y llegan bajo esta marca de Okinawa, este rótulo de Okinawa. Entonces uno puede fácilmente, caminando por la ciudad de Santa Cruz, encontrarse con avisos, carteles que dicen Okinawa, ¿no? Además, a través del puerto de Arica, Bolivia adquirió en Bolivia se adquieren una cantidad importante de vehículos de segunda mano, ¿no? Y muchos de esos vehículos vienen de Japón, son más baratos, de todo tipo, ¿no? Buses escolares, taxis, vehículos de hospitales que fue dado de baja en Japón, se revende al resto del mundo, y muchos de ellos van a parar a Bolivia. No es raro ver en Bolivia estos mismos vehículos que no han sido pintados todavía, lo único que se hace es cambiar el lado del manubrio. Que esa conversión creo que se la hacen ahí también en Arica. En Arica, claro. Entonces uno puede ver un bus local de recorrido, pero que tiene escrito en japonés, jardín infantil no sé cuánto, ¿no? O un auto privado, ¿no? Pero que tiene escrito Hospital de Kanagawa en japonés, ¿no? Y eso no es extraño. Entonces, de esta manera, cuando uno entra a Bolivia y sobre todo a la región de Santa Cruz, uno se siente muy cerca de Japón, por todos estos elementos. Pero cuando tú hiciste esta investigación,
¿En Bolivia habían hecho algo previo sobre esto o era algo más, una etnia más en este estado plurinacional de Bolivia que convivía junto a ellos? No, es una minoría, ¿no? No había una investigación previa como la que tuviste que apoyarte, sino que fue... Bueno, sí, claro, hay uno siempre se apoya en lo que han hecho otros. ¿Ya? Y de diferentes vetas. En este caso en particular, desde la década del 60, me atrevo a decir, que desde Japón se ha investigado desde un punto de vista más bien sociológico, antropológico, el cómo la comunidad okinawense y japonesa se relaciona con la comunidad local. Ajá. ¿No? Pero es una investigación desde Japón. Desde Japón. ¿No surgió la inquietud dentro de Bolivia por estas comunidades? Dentro de Bolivia hay un texto de los años 70 que habla en forma muy general de las comunidades japonesas y sobre todo habla de lo que pasaron esas comunidades, las vivencias de esa comunidad, la experiencia del migrante en Bolivia. Y a mí me interesaba un poco más lo otro, lo político que estaba detrás. Pero un texto, en general la información sobre esto está en japonés. Ya, porque por lo que describes tú, al parecer la investigación tuvo que ser más que histórica, parece que fue un trabajo de campo, casi antropológico, sociológico, por todas estas cosas que nos has comentado de lo que viste en esa pequeña comunidad. Claro, es que es un caso que da para mucho, ¿no? Sí. Para ser visto de diferentes puntos de vista. Yo me centré en lo histórico, político y el lado japonés. Es decir, traté de contar una historia en este libro, una historia que me ayudara a entender principalmente la historia japonesa. Es un libro pensado para un lector japonés o un lector familiarizado con la historia japonesa, más que para un lector latinoamericano. Aun cuando el lector latinoamericano sí va a encontrar, me imagino, varios asuntos de interés, temas de interés, pero como aporte al desarrollo del conocimiento, está más bien pensado para el mundo japonés, ¿no? Académico japonés. ¿Y esta investigación, por lo tanto, tiene traducción? ¿Está en japonés? No está. ¿Está en inglés universal? Está en inglés, porque claro, ese es idioma universal, porque de esta manera el inglés permite unir las comunidades académicas de Japón, Estados Unidos y Latinoamérica. Claro. No está. Pensé en reescribirlo en español, pero algo que está en carpeta. No lo he hecho y tengo otras cosas ahora en mente. Ajá. Así que, no sé. ¿Y este libro es posible encontrarlo en Chile? ¿Hay una editorial chilena que lo haya...? Bueno, en general en Chile no se venden libros en inglés, salvo en algunas ferias de libros usados, o libros que sean textos de estudio de idioma. Pero sí a través de Amazon, Book Depository, se puede conseguir. Porque este libro es de editorial Bloomsbury. Claro. ¿Y esto es de qué país? ¿Esto está Australia? No, la editorial Bloomsbury es la editorial londinense. Londinense. Y por qué decidí publicarlo ahí es porque SOAS, que es parte de la Universidad de Londres, que es la Escuela de Estudios de Asia y África, digamos, de Londres, de Inglaterra, la más importante, en conjunto con Bloomsbury, en conjunto con esta editorial, tienen una serie de libros, publican una serie de libros sobre la historia y los estudios del Japón moderno y contemporáneo. Y en ese sentido, esa serie es una serie muy importante para los estudiosos del Japón del siglo XX, XXI. Perfecto. Y bueno, postulé el libro también a otras editoriales, pero siendo esta la más importante, ¿no? Entonces cuando me aceptaron el proyecto, me quedé con ella. Ellos sí exigieron cambiar algunas cosas, agregarle capítulos introductorios más amplios, es decir, darle más trabajo. Entonces, luego del doctorado seguí trabajando en este libro por un par de años, con apoyo de la Japan Foundation. Pude desarrollar una estadía de investigación en Tokio, que me permitió complementar información que necesitaba para este proyecto. Estupendo. Entonces, ya que estamos aquí también con imagen, vamos a dejar el libro ahí para los interesados que lo busquen en internet, lo pueden conseguir bajo el autor
Pedro Jacobelli, editorial Bloomsbury. Ahí está el título, que también lo podemos difundir, por supuesto, en Japonistas Chile y Japonistas Radio. El libro, el título abarca lo que es Sudamérica. ¿Sale algo aquí de Chile, ya que estamos en Japonistas Chile y nos enfocamos también el tema, haciendo siempre la conexión Chile-Japón? ¿Aparece Chile acá? ¿Tiene que ver Chile aquí en este libro? Aunque sea poquito. De pasada, digamos, aparece Chile como una posibilidad para el envío de migrantes. Una posibilidad, como tú bien sabes, que no fue muy acogida por ambos lados, digamos, por el lado chileno como por el lado japonés. En el capítulo introductorio doy cuenta de la migración de los años de preguerra, es decir, primera mitad del siglo XX, y ahí sí menciono las estadísticas y los números de migrantes que llegaron a Chile y a dónde llegaron, pero poquitos, ¿no? El foco está en la migración hacia Brasil, Argentina, Perú y Bolivia, porque pueden a continuación con esto. Claro, y que fue lo que más recibieron japoneses justamente en este periodo de posguerra. Y donde de forma más clara se ve la política, que es el corazón del libro, digamos. La política migratoria. Bueno, aquí tengo aquí un tema que también me llamó la atención para que lo expliques también. Dice aquí que una novedad justamente de este libro radica en el énfasis de lo que el autor le da a la transnacionalidad de los aparatos gubernamentales japoneses y norteamericanos en Sudamérica. ¿Podrías profundizar un poquito más eso para que nuestros auditores entiendan bien a qué te refieres con esa transnacionalidad de los aparatos gubernamentales en este libro? Sí. Cuando hablamos de un fenómeno transnacional, estamos hablando de un fenómeno, no un fenómeno de empresas transnacional, sino un fenómeno de que por un lado involucra diferentes naciones, que cruza fronteras, pero que a la vez puede ser entendido como transnacional, como algo que supera a lo nacional, al Estado, una superación del Estado. En este caso en particular, a mí me interesó mucho el cómo el Japón de posguerra, es decir, el Japón que había derrotado, ocupado, y que regresa a tener cierta autonomía bajo un control muy fuerte, muy fiero por parte de Estados Unidos, cómo ese Japón expande su red de contacto a nivel global, y en el caso del migratorio empieza a buscar destinos idóneos para poder enviar japoneses, ¿no? Los japoneses que quisieran migrar pudieran hacerlo, y para eso realiza diferentes misiones, se llamaban en esa época misiones migratorias, ¿no? En donde no eran simplemente funcionarios, en donde miembros del Parlamento, es decir, lo que serían nuestros senadores, diputados, viajaban, recorrían diferentes países. O eran misiones diplomáticas también, por el leído. También puede ser misiones diplomáticas, pero el punto es que más allá de mantener ese nivel de centros de poder, ¿no? Penetraban en el interior de estos países, recorrían el terruño, digamos, territorio, con bota y picota, ¿no? Buscando un buen lugar para sus conciudadanos. Y establecieron también agencias del gobierno específicamente en aquellos lugares donde pensaban que se podía desarrollar la migración. Lo mismo pasa con Estados Unidos, solamente que en el caso estadounidense es mucho más evidente la presencia de las agencias gubernamentales estadounidenses en Latinoamérica, a través de oficinas de cooperación económica, a través de oficinas de desarrollo agrícola, etcétera. Estados Unidos y funcionarios estadounidenses estaban dispersos por diferentes, no solamente países, sino capitales, sino también pueblos, aldeas latinoamericanas. Y Bolivia en los años 50 y 60 fue uno de los principales receptores de ayuda estadounidense en Latinoamérica, el primero en ayuda militar, ¿no? Entonces, en sí es un caso nuevamente muy evidente de laboratorio, de cómo pueden penetrar aparatos, entendiendo aparatos de Estado, no exactamente como el tú se lo habría mencionado, pero sí entendiendo que es una extensión del desarrollo de un tipo específico de sociedad, ¿no? Sí, de hecho yo recuerdo, por autores que hemos leído, como el libro que tenemos ahí del profesor
Ariel Takeda, él justamente habla de eso, de que Chile vinieron misiones diplomáticas a ver cómo era el país, si están las condiciones dadas para una posible migración de trabajadores japoneses, que como sabemos nunca fue masiva. Uno que otro que llegó de Perú, que llegó de Bolivia, nunca fue masiva. Aquí en Chile también se dio, pero no, como dices tú, al nivel de Estados Unidos, que ahí sí fue más evidente, casi institucionalizado, justamente. Bueno, y el último punto que tengo aquí, ya para ir terminando la entrevista, tengo aquí otra consulta para dar a entender el mejor libro a nuestros auditores. El fenómeno migratorio es visto como una categoría política, antes que, como en otros estudios semejantes, un movimiento socioeconómico. Que tienen que entender los que quieran conseguir este libro, para que les quede más claro, a qué vamos a referir nuevamente, aunque ya lo explicaste brevemente, entender lo que es la migración como una categoría política. Es para finalizar la entrevista, Pedro. Bueno, muy brevemente, entonces, muy brevemente. El grueso de la literatura, sobre todo la literatura escrita en Latinoamérica sobre las comunidades japonesas, y yo creo que tiene el mismo valor para los estudios sobre la migración alemana, italiana, francesa, etcétera, están hechos principalmente desde la comunidad. Es la misma comunidad de inmigrantes que han producido este cuerpo de literatura sobre qué significó que sus antepasados o ellos mismos, ¿no?, recorrieran, cruzaran, no sé, el Pacífico, se vinieran por donde se vinieran, llegaran acá y establecieran una nueva comunidad. Hablando en general de lo difícil que fue, y es un patrón muy común, ¿no? Hablan de lo muy difícil que fue dejar su país, lo excitados que estaban, interesados estaban en conocer algo nuevo, pero las dificultades a la llegada fueron muy grandes. Muchos de ellos decidieron abortar y regresarse o tratar de vivir en otro país, y los que se quedaron nuevamente en condiciones muy adversas lograron prosperar, ¿no? Entonces es una historia en general en positivo, es una historia que surge de las mismas comunidades para dar cuenta de una épica, ¿no? Yo me separo un poco de esa narrativa del estudio migratorio, la critico, ¿no? Por el carácter teológico que tiene, esta idea de que van a terminar bien, no son prósperos, y hay algún hombre de negocio que han logrado incluso ellos mismos crear industrias. Me estoy acordando incluso del concepto de Kasegi. La idea del Dekasegi, claro, el Dekasegi, la persona... Bueno, el Dekasegi es un concepto antiguo en Japón que hacía referencia al japonés que dejaba el lugar donde estaba y se iba a trabajar en una provincia distinta. Claro. Para volver, es decir, salir a trabajar, juntar dinero y regresar. Y fue reutilizado cuando se producen estas migraciones ya internacionales. Con la diferencia es que, claro, viajar desde una provincia de Japón a otra provincia de Japón tiene un costo menor y las posibilidades de regresar, efectivamente regresar, son mucho más altas que cuando se viaja desde Japón a otro lado del mundo. Y a Occidente, que el choque cultural que hemos visto a lo largo del siglo XX, hasta el de hoy se produce, es bien fuerte. Entonces el carácter político es una opción que por un lado busca distanciarse de estas historias locales que surgen de las mismas comunidades de migrantes y agregar elementos, digamos, más concretos sobre por qué se decide iniciar flujo migratorio, cuáles eran las consideraciones reales que tuvo el gobierno de Japón, y eventualmente ver de qué manera se acompañó al migrante efectivamente, ¿no? Es decir, está basado sobre estudios más bien empíricos y de campo sobre el proceso y el fenómeno migratorio japonés a Latinoamérica. Bien. Y bueno, antes de terminar entonces y cerrar la entrevista, si quieres también, aparte de este interesante libro, preséntanos estos dos, por si hay gente interesada en el tema, muy brevemente, una sinopsis, qué otros títulos has trabajado aquí, estos, y ahí le damos término y los mostramos por supuesto a la cámara para que los vean. Bueno, este libro es un libro que aspira a crear un marco conceptual para entender Japón fuera de Japón. ¿No? Japón fuera de Japón. Y está pensado principalmente desde la óptica de lo que es en general los estudios migratorios, los estudios de la comunidad civil, de la sociedad civil, y los estudios del Japón imperial, ¿no? Pero que tiene un marco teórico que es aplicable a diferentes formas del
del fenómeno de un Japón fuera de Japón. Ajá. Y se titula Transnational Japan as History, ¿no? Imperio, migración y movimientos sociales. Y fue un libro en el cual participé como editor. ¿Ya? Y fue publicado en la editorial Padre Macmillan, en una serie que es dirigida, una serie muy conocida, muy respetada también, dirigida por entre otros por Akira Iriye, que es uno de los, digamos, grandes expertos y maestros de lo que son los estudios internacionales de Japón, ¿no? Akira Iriye. Es un libro que da una base conceptual, pero permite discutir temas tan distintos y variados como la opción japonesa para crear un protectorado en Corea, la creación de universidades transnacionales japonesas en China, ¿no? La famosa Kenkoku University. ¿Qué pasa con los japoneses que fueron tomados prisioneros de guerra en Siberia, ¿no? Dentro de lo que es imperialismo japonés, la participación, ¿no?, de los japoneses en Toyohara, que fue parte, que es la capital digamos, de la isla Sakhalin, ¿no? ¿No? Que fue también parte del imperio japonés. Migración japonesa a Estados Unidos y de vuelta a Estados Unidos, de qué manera eso impacta en el desarrollo de la sociedad. La prostitución japonesa en Singapur también es un punto de interés. El movimiento Esperanto en Japón, ¿no? Japón es tal vez uno de los países, creo que sigue siendo hasta el día de hoy el país con mayor número de personas que hablan o estudian el idioma Esperanto como un idioma transnacional propiamente tal, claro, ¿no? Y la importancia de los movimientos de paz y el movimiento anti-bomba nuclear. Es decir, es un marco que sirve para varios fenómenos de la historia japonesa, muy interesantes todos. Y este último libro que salió editado el año pasado me lleva de vuelta a mi primer gran tema de interés en mi posgrado, que era Okinawa, ¿no? Y sobre todo la Okinawa después de la guerra ocupada y bueno, qué tipo de fenómenos sociales, culturales ocurren ahí. El libro se llama Rethinking Postwar Okinawa, más allá de la ocupación estadounidense, y yo participé como editor junto a Hiroko Matsuda de la Universidad de Kobe Gakuin, ¿no? Y en él tratamos de esta manera la portada, ¿no?, da cuenta, tratamos de dar diferentes imágenes, ¿no?, de los profundos cambios tanto a nivel historiográfico como de movimientos sociales como culturales, ¿no? Y en ese ámbito con un foco muy fuerte en lo que son estudios de femeninos, de la mujer y transétnicos, de la situación de Okinawa hoy, ¿no? Hoy y cómo se ha escrito la historia de Okinawa, muy interesante. Entonces es un libro que nos permitió juntar realmente a personas de primerísimo nivel a nivel global, profesores de Japón, muy destacados profesores de Japón, como también profesores en Estados Unidos y en otras partes del mundo, Entonces, ¿no? Hay una conversación de diversos autores dentro de este libro, no solamente de tu parte, por supuesto, sino que hay un diálogo entre varios historiadores, podemos decirlo. Sobre Okinawa, ¿no? Ya, sobre Okinawa siendo entendido como una unidad étnico-cultural distinta al resto de Japón, ¿no? Okinawa fue por siglos un reino independiente, el reino de la isla Ryukyu, y claro, tenían sus diferentes idiomas, un pequeño archipiélago tenía diferentes idiomas, diferentes manifestaciones culturales, un punto, mucha gente lo define así, un punto entre Japón y China, digamos, tanto en la cultura como en la geografía. Y luego de la guerra sufre también la fuerte influencia estadounidense, ¿no? De diferentes maneras, y lo interesante es ver, bueno, de qué manera, de qué forma esta influencia genera una nueva cultura, ¿no? Y eso fue nuestro objetivo principal con producir este libro, que fue editado en Estados Unidos por Lexington Press, ¿no? Una editorial también muy destacada, que es parte de la casa editorial de Rowman and Littlefield. ¿No? Y este otro, si alguien también lo quiere conseguir, ¿dónde pueden conseguir estos ejemplares? Bueno, estos libros
Son libros académicos, entonces entran dentro de lo que se conoce como el mercado académico del libro. Ya. Se consigue principalmente a través de tiendas en línea, como mencioné antes, Amazon, ¿sí? Book Depository, eBay, Casa del Libro, ¿no? Y en esos países, digamos, en Estados Unidos y Inglaterra. ¿O se pueden contactar contigo? Si es que alguien busca como autor en Google, llega a tu correo que está publicado en la... Sí, yo le puedo redirigir hacia dónde conseguir el libro. Estupendo. Bueno, hemos llegado aquí al final de la entrevista con el doctor Pedro Jacobelli. Le agradecemos tu tiempo, Pedro, por haber participado en nuestro episodio de Japonistas Radio, por habernos mostrado tu trabajo. Y bueno, cualquier consulta, como dijo el profesor, le pueden escribir a su correo, está publicado en la página de la Universidad Católica, o aquí a Japonistas Chile, y también le difundimos lo que son estos estudios históricos y culturales sobre la migración y el caso de Okinawa. Muchas gracias, Pedro, por recibirnos. No, muchas gracias. ¿Palabra final para terminar? ¿Palabra final? ¿Sí? ¿Algún saludo, anuncio, actividad? Bueno, sí. Como tú me presentaste, pertenezco al Instituto de Historia de la Universidad Católica, pero también participo del Centro de Estudios Asiáticos de la universidad, y en el Centro de Estudios Asiáticos desarrollamos una gran cantidad de temas y actividades, ¿no? También mantenerlos conectados a esa red, ¿no? Por supuesto. Entonces, los que también quieran seguir viendo estos temas Japón, pueden justamente el Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Católica ingresar y estar al tanto. Entonces, ahora sí, muchas gracias, Pedro, muchas gracias a nuestros auditores, y nos vemos en el siguiente episodio de Japonistas Radio. Hasta luego.